agradecemos muchísimo la posibilidad de este panel. Rápidamente voy a pasar el micrófono a la primera expositora, que es Diana Cariboni. Me están pidiendo, debo confesarlo, que a las 13:15 empecemos a levantar campamento para ir a almorzar. Me imagino que todos deben estar bastante interesados en ese issue, así que de este lado haremos nuestro mayor esfuerzo por acotar presentaciones, comentarios, y del lado de ustedes también para poder hacer preguntas acotadas que vayan al pie. Gracias. Gracias. Bueno, quiero agradecer muchísimo estar acá. Por ahora me viene resultando súper interesante todo. ¿Y cómo es? ¿Para qué lado? Ni idea. ¿Este? Este. Ok. Así que voy a tratar de ser súper breve. Primero que nada voy a contarles una investigación que hice sobre este grupo, este movimiento que se está creando a partir del año 2017 en nuestra región, que se llama Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Es una, bueno, ahí a la izquierda ustedes pueden ver el artículo que publiqué en una revista local en Uruguay. Este grupo, como les digo, nació en el año 2017, ha realizado ya 5 conferencias internacionales en nuestra región, todas con asistencia de cientos de personas, en hoteles o centros de convenciones lujosos, con inscripciones costosas también para participar. Y el año pasado anunció que iba a realizar su reunión sudamericana en Uruguay, en Punta del Este, un balneario también exclusivo. Hubo un poco de revuelo cuando se anunció previamente la presencia de este congreso, porque primero las autoridades le dieron un reconocimiento de actividad de interés turístico, lo cual les permitía no pagar impuestos, y después hubo protestas del propio partido de gobierno y de movimientos sociales de que cómo se podía facilitar la participación o la presencia de este grupo en Uruguay, y el gobierno le retiró el interés turístico. Entonces eso generó que ellos reaccionaran, se enojaran y hubiera una serie de comentarios victimizantes sobre lo que iban a hacer. Lo cierto es que cuando llegó el día de la reunión, ninguno de los medios que habían cubierto esta previa participó. O sea, la reunión era totalmente cerrada a los no participantes, cerrada también a la prensa, y había, por cierto, una negativa total a una actividad pública con los medios, aunque a último momento organizaron una rueda de prensa a la que no fue solamente un medio uruguayo. Ahí están mencionadas algunas de las personas que son como los pivotes o los más importantes de este movimiento. Y ahí tenemos una visión transnacional de este movimiento, porque vemos al mexicano Aaron Lara Sánchez, que es un señor que empezó a movilizar en el año 2015 o 2016 una iniciativa por la vida y la familia en México, contra la legalización del aborto y contra otras propuestas legales. Después tenemos a todo el movimiento de Con mis hijos no te metas, que es muy fuerte en este Congreso Iberoamericano, con Cristian Rosas, que es como el fundador o digamos, el ideólogo de esta plataforma, pero también con muchas otras presencias, porque los peruanos son muy importantes en este movimiento. Está el papá de Cristian, que es Julio Rosas, que es también pastor evangélico y diputado, una serie de diputados de distintos partidos del Congreso peruano que siguen, digamos, esta agenda, y una cantidad de iglesias y movimientos religiosos peruanos que también están, como los Aguayo, por ejemplo. Me olvidé de poner ahí al pastor Pedro Harburg y su familia, que son además una familia investigada por enriquecimiento ilícito en Perú. Después está el grupete de los Márquez, el pastor Jorge Márquez. Los dos son argentinos. Jorge Márquez vive en Uruguay y tiene la iglesia evangélica más numerosa de Uruguay, que se llama Misión Vida. Y su hermano, Hugo Márquez, es un pastor que vive en la provincia de Neuquén, del sur de mi país, donde también tiene una iglesia, tiene un colegio que está en problemas con las autoridades porque no quiere aplicar el plan de educación sexual integral. Ha sido sancionado su colegio, intervenido. Entonces, este congreso realizó una reunión sudamericana en Neuquén para apoyar a este señor, Hugo Márquez, para mostrar su fortaleza, y después en Uruguay, porque de alguna manera Uruguay es considerado el país, digamos,
como el epítome de todo lo que ellos no quieren, ¿no? Es decir, es un país donde el aborto fue legalizado, donde existe el matrimonio igualitario, donde se acaba de aprobar la ley integral para las personas trans, y donde hay otras cosas que también les molestan, como la legalización del mercado de marihuana. Y después hay otros actores relevantes, como el paraguayo Miguel Ángel Ortigosa, que es un hombre que está vinculado a grupos cristianos de Estados Unidos, financiado parcialmente por ellos, y están los españoles, porque el hecho de que se llame iberoamericano no es casualidad. Hay sectores evangélicos españoles que están muy activos en este movimiento y de hecho tienen un medio que se llama Evangélico Digital, que fue anunciado en el primer Congreso Iberoamericano, que es parte de un pool de medios que tiene su eje también en España. Después está el ex candidato presidencial de Costa Rica, Fabricio Alvarado, que como ustedes saben llegó a segunda vuelta inesperadamente. Y después había una enorme cantidad de pastores y de legisladores de Argentina, Uruguay, Colombia, bueno, varios países. Estas son las reuniones que ya hicieron. Y aquí hay algunas de las cosas que pude atestiguar. Les quiero contar que para poder participar de este congreso tuve que integrarme como una participante más, pagar mi inscripción. Al principio tuve dudas de hacerlo porque, bueno, cada uno como periodistas hacemos nuestro trabajo con lo que somos. No soy una persona religiosa y el hecho de participar en esto no era solamente asistir a una conferencia, como estamos aquí sentados conversando, sino que todos los paneles y todas las ponencias tenían, digamos, componentes de discursos o de exposiciones o incluso de presentaciones, pero también componentes de plegarias y de oraciones. Entonces había que como mimetizarse un poco en eso constantemente, ¿no? Durante 3 días. Entonces, bueno, un poco la duda era si iba a poder hacer eso sin llamar la atención y a la vez sin, digamos, mostrar un excesivo entusiasmo, porque no sentía, obviamente. Pero bueno, eso era un poco parte del trabajo de ese antiguo periodístico del undercover, ¿no? Es decir, no llamar la atención y poder estar ahí. Bueno. Y ahí están más o menos expuestas las cosas que yo vi como lo más importante. Una primera cosa que me llamó muchísimo la atención es el extrañamiento que ellos sienten con relación al mundo en el que viven. Es decir, se sienten realmente ajenos a este mundo y están todo el tiempo, son muy referenciales al pasado, es decir, están todo el tiempo hablando de cómo el mundo era antes. Entonces, su gran esfuerzo de explicar lo que quieren hacer es vivir en este mundo, reconocerlo como es, y entonces hay algunos que son un poquito más profundos y tienen la capacidad de plantear esto, de decir, bueno, necesitamos entender cómo es este mundo, para después cambiarlo de acuerdo a lo que ellos consideran que es su visión del mundo, y para lo cual además se consideran elegidos. Una frase habitual y repetida en casi todos los discursos fue que somos la sal del mundo y la luz de la tierra, o la luz de la tierra y la sal del mundo. Eso quiere decir que ellos han sido llamados a gobernar por Dios, básicamente. Entonces, tienen en este extrañamiento la cuestión del feminismo y de las personas LGBTI es enseguida planteado como algo ridículo. Es decir, y hubo discursos y ponencias que se dedicaron sistemáticamente a ridiculizar a estas personas. En particular, el pastor Ortigosa, creo que hizo alguna exposición de eso, pero el que fue más allá, que estuvo 1 hora hablando e hizo realmente una exposición con fotos realmente muy humillante, fue justamente Agustín Laje, que participa también de estas plataformas, pero digamos, no lo puse como un miembro permanente, porque es un tipo que como que salta en distintos ámbitos y está, digamos, bancado y participando en distintos ámbitos. Entonces, ese extrañamiento o ese intento de entender al mundo, en algún momento algunos de ellos dijeron, nosotros tenemos que tenderle la mano al diferente, tenemos que tratar de entenderlo e incluso atraerlo y convencerlo de nuestras ideas. Pero enseguida, inmediatamente se transforma en un discurso de ridiculizar al otro. Y fue muy fuerte también lo que contó el pastor Lara
de su primera llegada a la OEA, que fue en el año 2016, si no me equivoco, cuando se encontró con la presencia organizada de grupos LGBTI. Entonces hace una descripción sumamente humillante de la presencia física de algunas de las personas LGBTI, con mucho detalle, y todo esto siempre acompañado por las carcajadas del público, ¿no? O sea, esto fue realmente fuerte. Después, en cuanto a su estrategia política, básicamente ellos son sumamente pragmáticos, es decir, algunos optan por crear partidos religiosos, evangélicos, a los que no les ha ido realmente muy bien en términos de ganar elecciones, excepto el caso de Costa Rica, donde se llevó a la segunda vuelta, pero en general no hay, o sea, no hay una votación automática, no hay un voto confesional. Es decir, si nosotros miramos los porcentajes de población evangélica en los países y cómo vota después esa población, eso no se traduce automáticamente en votos a partidos religiosos o ultraconservadores. Y la otra estrategia, que la vemos ahora totalmente desplegada en las elecciones en Argentina y en Uruguay también, es el conseguir lugares en las listas de cualquier partido, del partido que sea. ¿Ah? Incluso el pastor Márquez lo dijo en un momento, le vamos a meter candidatos a como sea, porque en Argentina hay un solo diputado evangélico en este momento en el Congreso, que es justamente del sector de este pastor Márquez, es de Neuquén también. Y forma parte de la coalición gobernante de Cambiemos. Pero ahora, en este momento, ellos están jugando con candidatos en muchos partidos distintos, incluso en un partido más o menos confesional que se llama NOS, pero también tienen candidatos en la coalición opositora, en la coalición gobernante y en los pequeños partidos, partidos provinciales. Y después la otra cosa interesante es que ellos están trabajando muy seriamente en coordinar una agenda legislativa regional a través de esta Unión Iberoamericana de Legisladores Cristianos que crearon también en este Congreso. Bueno, y después podríamos hablar de la estrategia internacional. Básicamente, ellos están muy enfocados en la OEA y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En esa reunión planificaron duplicar su presencia o triplicar su presencia en la OEA, en la sesión de la sociedad civil de la Asamblea General. Eso no les resultó al final, pero sí que crecieron, pero no lograron tener 10 coaliciones como querían. Ellos querían tener 10 coaliciones, una atrás de la otra, con 5 minutos de cada persona hablando por cada coalición, y por lo tanto tener un sermón de 50 minutos que tuvieran que escuchar todos los miembros de la OEA. Y para el año que viene se proponen llegar a la ONU, en particular a la Organización Mundial de la Salud y a la UNESCO, y tienen un muy especial interés en el Fondo Monetario Internacional porque creen que es el principal financiador de la ideología de género, y ellos están, claro, y ven esto particularmente por el acuerdo stand-by que Argentina firmó con el Fondo Monetario, que tiene un capítulo de género. Eso les pareció una traición de Macri. Y bueno, y el hecho de que cuando se celebró en Argentina el G20 también hay una plataforma de mujeres en la cual el presidente mencionó la cuestión de la transversalidad de género en las políticas de Estado y en el presupuesto. Bueno, voy a pasar rápidamente todo esto porque son artículos que he escrito sobre temas que me permitieron llegar a interesarme por los evangélicos. En particular que tiene que ver con Guatemala y con una iniciativa legal que es realmente terrible y que recibió muchísimo impulso esta iniciativa legal justo en el momento en que en Argentina se votaba la ley del aborto en diputados y ganaba. Ahí, como una reacción así, es más, las fuentes, los que escribieron este proyecto de ley me lo dijeron, fue como, wow, esto hay que frenarlo. Este es el primer proyecto de ley escrito por evangélicos e introducido en el Congreso de Guatemala por evangélicos. O sea, fue escrito por pastores evangélicos, por una organización de abogados que se dedica a defender las causas de los pastores evangélicos, introducido en el Senado, en el Congreso, votado ya, le falta solamente una votación para ser aprobado, y el candidato presidencial que acaba de ganar las elecciones en Guatemala dijo que si lo votan lo va a promulgar. Bueno, acá tenemos algunas de las cosas por las cuales era importante estar en esa reunión, y trabajo para este medio, Open Democracy,
que está en este momento lanzando una cobertura, una investigación sobre los grupos ultraconservadores en América Latina y que esperamos empezar a publicar a fines de septiembre. Y todo esto lo dejo para después porque ya no tengo más tiempo. Quería hablar sobre el papel del periodismo en estas cosas, pero si quieren en las preguntas y eso lo seguimos. Muchas gracias. Buenas tardes, es un placer estar aquí. Soy estudiante muy básica de español, por tanto, permítanme que les lea mi presentación también. En todo Brasil, voy a les hablar un poco sobre el rol de la prensa en nuestro oficio y las dificultades que tenemos en nuestro oficio en la prensa masiva, donde actuamos por 20 años y ahora estamos en vehículos menores. En Brasil, todos los días nos bombardean con noticias falsas y afirmaciones prejuiciosas difundidas por el gobierno de extrema derecha, como les dijo Luisa. ¿Cómo tomar posición siendo periodistas ante un presidente que distorsiona los hechos intencionalmente y le rinde homenaje a torturadores? Bueno, lo que estamos viviendo confronta el periodismo y el problema de las jerarquías. En la Internet no faltan voces críticas y datos para objetivar cada declaración. Las agencias de periodismo investigativo y periódicos online, como The Intercept Brasil, siguen revelando las facetas e intenciones del golpe iniciado en 2014 contra el Estado democrático. Bueno, los medios masivos, sin embargo, como los grandes diarios y la televisión, siguen adjetivando la mayoría de las declaraciones prejuiciosas y equivocadas del actual gobierno como discursos controvertidos o polémicos. Este es el punto. En julio de este año, el escritor Antonio Prata abordó el tema y puso el dedo en la llaga en la columna que escribe en el periódico Folha de São Paulo, uno de los 3 mayores del país. Prata decía que, quizá, por haber el temor de poder parecer partidarios a los ojos de sus lectores y anunciantes, tanto la Folha de São Paulo, que se quiere liberal, como los otros medios acabaron tomando el partido opuesto, como normalizando estos absurdos. Llamaron a mentira de discurso polémico controvertido como hacen es darle credibilidad. Es deber de la prensa darle el nombre correcto a los hechos y a las personas que divulgan y reaccionar para señalar el error de quien distorsiona las informaciones. La dirección del periódico Folha de São Paulo debate el asunto, pero no lo comparte. Pero también no sabemos si los demás medios examinan el problema. Bueno, el avance del autoritarismo se refleja en todos los campos. Nos tenemos que apartar para esa disputa de una forma transnacional. Es necesario estrechar los vínculos y facilitar la colaboración entre periodistas, ONGs e instituciones para investigar esos grupos. Quisiera también compartir con ustedes algunas cuestiones sobre la cobertura de las pautas de género. La presión social, aliada a la organización de las informaciones y de los bancos de fuentes y datos, viene mejorando mucho los reportajes en nuestro trabajo. Sin embargo, es necesario profundizar. Lo que vimos es que clasificar pautas de género, sobre género en la prensa masiva, también como polémicas, y pedir para escuchar el otro lado, es todavía un recurso mucho más común do que lo imaginábamos. Esta percepción resultó evidente en los diálogos que hemos tenido con compañeras periodistas y feministas. Después de habermos sido invitadas para participar en este debate, las exhortemos para que reflexionáramos sobre el enfoque de las pautas de género. En el caso del aborto, el otro extremo a ser escuchado, en general, a pedido de los editores, son las instituciones religiosas y los representantes del movimiento Provida. Pero ¿por qué escucharlos si el aborto constituye una cuestión de salud pública? Necesitamos discutir
isso com as periodistas para que não siga sendo normalizado em Brasil. Vimos também que o predomínio de los hombres em puestos directivos em los veículos masivos todavía interfiere en el enfoque y en el destaque de estas pautas. Yo no creía que seguía algo tan fuerte.